Video clase de fisiopatología del sistema renal. Primero que todo, se debe tener un claro el recuerdo morfofisiológico de lo que es el sistema renal, formado por riñones que son los encargados de filtrar la sangre y formar un líquido que se denomina orina, la cual circula a través de los uréteres hasta lo que es vejiga, y por el acto de la micción se evacúa este líquido a través de la uretra. La unidad morfofuncional que tiene el riñón corresponde a la nefrona. La nefrona está formada por un corpúsculo renal y ese corpúsculo está formado por dos componentes. Un componente que corresponde al glomérulo renal, o también llamado como glomérulo de Valpilli, que está formado por una capilarización de arteriola. Significa que hay una arteriola aferente, la cual se capilariza o forma capilares que generan esta estructura que se denomina como glomérulo. Y producto de esta capilarización se origina una arteriola que es eferente. Por lo tanto, la sangre que ingresa a través de la arteriola aferente circula por estos capilares y por mecanismos de diferencia de presión permite que el contenido de esta sangre que se requiere eliminar con un componente de solvente y soluto pase al interior del segundo componente que se denomina como cápsula glomerular o también llamada como cápsula de Bowman. Esta cápsula posee dos hojas, una hoja en la que se adhiere directamente a los capilares, que corresponden a estos que son los podocitos, y otra es la hoja parietal. Entre ambas hojas queda, por lo tanto, un espacio que es la que recibe el filtrado, que es la función que cumple este glomérulo. Eso significa que los elementos tienen que traspasar a través de una serie de elementos estructurales mediante lo que se denomina como la barrera de filtración. Eso significa que hay un endotelio del capilar, que es la capa de células planas, que tienen ciertas fenestraciones que están apoyadas en una membrana basal, y esta membrana basal se une con la membrana basal que forman otras células más o menos aplanadas que corresponden a los podocitos. Por lo tanto, es esta barrera la que tienen que atravesar los componentes, tanto como agua como solutos, para formar el filtrado. Después viene una serie de túbulos que conduce el filtrado y que ya es modificado, al cual se le van a retirar componentes o cual se le incorporan componentes. Está el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, que tiene una porción normalmente que es descendente delgada y ascendente gruesa, el túbulo contorneado distal, que desemboca a nivel del tubo de los colectores. Y estos túbulos están envueltos también por una red de capilares que se denomina como red peritubular, que permite que componentes que pasaron y forman parte del filtrado se puedan recuperar si es que no se deben eliminar por la orina, y componentes que todavía siguen en la sangre puedan ser pasados desde la sangre hacia el interior de los túbulos. Por lo tanto, el primer mecanismo que ocurre es la filtración. Hay una serie de presiones que participan. Una vez que ingresa la sangre por la arteriola aferente, se generan presiones producto de el componente de solvente y soluto, lo que va a permitir que la sumatoria de las filtraciones genere una presión de filtración neta, que es la que permite la formación de filtrado. La regulación de las presiones es, por ejemplo, modulada por la constricción de las arteriolas, tanto de entrada como de salida, y eso permite aumentar o disminuir el filtrado. Y la presión de filtración neta es de 10 milímetros de mercurio. Hay mecanismos que permiten regular la filtración glomerular. Hay un mecanismo de propia regulación que es miogénico, que es la contracción directa de células musculares que permiten regular la presión de filtrado. También hay un mecanismo de retroalimentación por el cual el túbulo contorneado distal está cercano al glomérulo y así se detecta la cantidad de elementos como sodio y agua, y eso permite de alguna forma darle información al glomérulo para aumentar o disminuir el filtrado. Está el control simpático, que a través del sistema nervioso es posible inmediatamente regular la vasoconstricción y eso alterar los mecanismos de filtración, y también el mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona. Para evaluar el filtrado existen pruebas clínicas, las tres más comunes: la concentración
de la sangre de la urea, que es un derivado del metabolismo de lo que corresponden a proteínas, y que cuya concentración en el plasma sanguíneo debe estar entre 10 y 40 miligramos por decilitro. Está también la creatinina, que es un producto metabólico del metabolismo de la creatina, sobre todo de las células musculares, que debe estar en un valor aproximado de 1,2 miligramos por decilitro. Y está el clearance o aclaramiento de creatinina, que significa cómo a través de un tiempo la incorporación de creatinina debe ser depurada de la sangre y se debe mantener con un 90 a 100 ml por minuto de depuración. Todos estos tres indicadores, a través de un examen sanguíneo, permiten el análisis para saber cuál es la tasa de filtración que posee un paciente. Por otro lado, además de la filtración que ocurre en el glomérulo, está un proceso que se denomina reabsorción, que es que los componentes que pasaron al filtrado sean devueltos a la sangre porque no es necesario que sean eliminados, como por ejemplo agua, glucosa, aminoácidos. Pero también hay ciertos componentes que todavía siguen en la sangre que deben pasar de la red de capilares peritubulares al túbulo, y eso se denomina secreción, para permitir así formar la orina, que es el proceso de excreción. Por lo tanto, la excreción no es otra cosa que la filtración menos el proceso de reabsorción más el proceso de secreción. ¿Cuáles son los mecanismos que permiten la reabsorción y secreción a nivel de los túbulos? Uno es el mecanismo de la condensación o la concentración que tiene el filtrado de los túbulos. Otro es la característica que posee el citoplasma de las células del epitelio, ya que eso permite generar diferencias de presiones para el transporte pasivo-activo. Otro es el espacio intersticial que rodea el túbulo, específicamente la célula, porque también permite un transporte a través de ese espacio. Y lo otro es la red de vaso que está constituyendo la circulación peritubular, porque esa circulación también genera una diferencia de presión que permite el proceso de transporte. Acá tenemos la visión de distintas porciones de la nefrona en cuanto a los túbulos y los mecanismos que existen de reabsorción y secreción. Por ejemplo, en el túbulo contorneado proximal, que es donde se realiza un proceso del 65%, tenemos que la reabsorción, es decir, lo que estaba obtenido a partir de filtrado, lo que se debe recuperar hacia la sangre es sodio, cloro, carbonato, potasio, agua, glucosa y aminoácidos. En cambio, elementos que deben pasar desde la sangre para formar parte del filtrado corresponden a hidrogeniones, ácidos orgánicos y bases. Después continúa la porción delgada de la sal de Henle descendente, que corresponde a un proceso de reabsorción, que significa sacar agua desde lo que está en el lumen. Después viene la porción ascendente de lo que es el asa renal o asa de Henle, que es una porción más gruesa y que cumple funciones también de reabsorción, por ejemplo, de sodio, cloro, potasio, calcio, carbonato y además magnesio, y la secreción de protones para regular lo que es el pH de la sangre. Tenemos también la porción más proximal del túbulo contorneado distal, que permite la reabsorción también de electrolitos como sodio, cloro, calcio y magnesio. Y por último, la porción distal del túbulo contorneado distal y la porción del túbulo colector, que permite la absorción de lo que es sodio y cloro y agua mediante la acción y facilitación de la hormona antidiurética y también la regulación del paso de lo que es potasio a través de la regulación de la hormona aldosterona. Y también existe una secreción de lo que es hidrogeniones y potasio. Tenemos el mecanismo de regulación generado por el sistema yuxtaglomerular, que tiene por lo menos dos componentes. Como el túbulo contorneado distal toma contacto con el glomérulo, hay un grupo de células del túbulo contorneado distal que conforman la mácula densa. Estas células son detectoras de la concentración que existe a nivel del túbulo distal, sobre todo de lo que es sodio y agua. Entonces, lo que va a provocar esta mácula es la acción para que inmediatamente se detecte si existe un mecanismo de baja concentración de sodio o de alta concentración de sodio para permitir la regulación de la filtración.
Y esto se consigue porque existen células que son las yuxtaglomerulares y células mesangiales que permiten de alguna forma secretar una hormona que es la renina. Por lo tanto, la regulación de la presión arterial está de acuerdo al equilibrio que exista de sodio y de agua. La mácula densa es la que detecta la concentración de sodio en el túbulo contorneado distal. El sodio bajo o en sí la presión baja de perfusión permite la liberación de renina. Esto a través del mecanismo de renina-angiotensina, que significa que la renina permite la conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1 y la angiotensina 1 a través de la enzima convertasa la convierte a angiotensina 2, va a permitir una vasoconstricción que va a cambiar la filtración glomerular. Y eso, a su vez, la angiotensina 2 permite estimular la secreción de aldosterona, que provoca una mayor retención de sodio y agua. Por lo tanto, ante mayor presión arterial significa que la presión capilar del glomérulo es mayor. Hay una mayor tasa de filtración. Hay una mayor concentración, por lo tanto, de sodio en el túbulo, que lo detecta la mácula densa, que va a inducir una vasoconstricción. Eso altera inmediatamente la resistencia de la arteriola eferente, que va a disminuir la filtración. Por otro lado, si la presión arterial es baja, significa que la presión capilar glomerular es baja y por lo tanto también la filtración. Eso hace de que el sodio disminuya a nivel del túbulo, que lo detecta la mácula densa y que va a permitir a través del mecanismo renina-angiotensina aumentar la resistencia, disminuir la resistencia de lo que es la arteriola aferente por una acción vasodilatadora y va a aumentar la angiotensina que va a permitir contraer la arteriola eferente y eso va a permitir que la presión de filtración aumente y se realice una mayor filtración glomerular. Para detectar esta función de formación de orina existen una serie de exámenes que permite el análisis de orina. El volumen de orina normal debe ser 1,5 litros. El color de la orina debe ser amarillo claro, que puede ser alterado por la cantidad de agua presente o el estado de concentración de la orina o la presencia de pigmentos. El estudio de sedimento urinario corresponde a que no deben existir más de 3 glóbulos rojos por unidad, más de 5 glóbulos blancos, no deben existir bacterias y a veces se forman estructuras proteicas, que es una proteína que se forma a nivel de los túbulos que se denomina como proteína de Tamm-Hofstad. Y eso se denominan como cilindros hialinos, que pueden estar unidos a glóbulos rojos y se denominan como cilindros eritrocitarios, a glóbulos blancos que se denominan como cilindros leucocitarios o a células que se denominan como cilindros granulosos. Inmediatamente tenemos a proteínas que deben tener una concentración de menor de 150 miligramos por el mecanismo de filtración en 24 horas. Si hay bacterias se tiene que hacer un cultivo, urocultivo. El pH normalmente fluctúa entre 6 a 8 y no deben haber sustancias anómalas como por ejemplo la presencia de glucosa o un exceso de proteínas en la orina. Una de las alteraciones importantes que se da a nivel del riñón es la insuficiencia renal aguda. Esta insuficiencia renal aguda es un síndrome secundario, es decir, que se produce por una patología preexistente y que se define como una disminución rápida del filtrado glomerular. Eso significa que los desechos o metabolitos se van a retener en la sangre, principalmente urea, creatinina. Y también por la poca eliminación de ácidos o regulación de carbonato, hay una alteración del equilibrio hidroxilítico y el ácido base. Esto significa que hay una menor producción de orina, lo que se denomina como oliguria, ya que es menor de 500 ml al día. Si la producción fuera menor de 100, ya estaríamos hablando de una anuria. Hay 3 tipos fisiopatológicos de insuficiencia renal aguda. Una que es la prerrenal, si es una alteración a nivel de la sangre que ingresa al riñón para ser filtrada. Esto puede ser por distintos factores que no permitan una buena perfusión en el riñón para cumplir con su función. Otra es la intrínseca o parenquimatosa, que es una alteración del mecanismo propio de las nefronas, a nivel de una lesión glomerular o de tubular. Y la otra es la posrenal, que es a través de las vías de excreción del riñón, ya sea a nivel de pelvis, uréteres, vejigas, uretra, que impida
la salida de la orina y por lo tanto eso inhibe el proceso de también filtración y formación de orina. Las causas principales que llevan a una alteración renal tenemos, por ejemplo, una característica que es la disminución del volumen sanguíneo o hipovolemia, que uno puede perder un volumen sanguíneo por pérdida de agua por la piel, por ejemplo, frente a quemadura, o por el tubo digestivo, por exceso de vómitos, diarrea, eh, o también por hemorragia, o por ejemplo secuestro de líquidos en algunas estructuras, como por ejemplo cuando ocurre una pancreatitis, una peritonitis. También una insuficiencia cardiovascular lleva a un menor gasto cardíaco y por lo tanto involucra de que menos sangre llega a lo que es el nivel del riñón, o procesos de shock, sobre todo anafilácticos, los shock sépticos, que llevan un proceso inflamatorio que también afecta la llegada de perfusión. Están las obstrucciones extrarrenales, sobre todo a nivel de la uretra, que puede ser por distintos mecanismos que llevan insuficiencia ya posrenal, o una obstrucción intrarrenal producida por una serie de cristales, que es lo que genera la litiasis renal. Está rotura de vejiga, traumatismo, que llevaría a una insuficiencia posrenal, enfermedades vasculares, que de alguna forma van a alterar el mecanismo de sangre que llega al riñón, que sería una insuficiencia prerrenal, inflamación de glomérulo o glomerulonefritis, o la nefritis intersticial, o posisquémica, que lleva también a una insuficiencia que es más intrínseca, o inducidas por acumulaciones de pigmento, o inducidas por veneno, o vinculada por embarazo. La insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal lleva, por lo tanto, a que exista una disminución de la perfusión sanguínea, que es el 55% de los casos. Acá no hay ningún tipo de daño en el tejido renal, a menos que se produzca una isquemia que ya no llegue sangre y provoque muerte del parénquima. Sí se pueden ocasionar mecanismos de lesión posteriores y hay activación de mecanismos compensatorios. Entonces, ante una insuficiencia renal hay una respuesta fisiológica compensatoria. Por un lado está la activación del sistema nervioso simpático, que provoca una vasoconstricción selectiva a nivel del glomérulo. Por otro lado está la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y está la secreción por neurohipófisis de la hormona antidiurética. Ambas van a provocar una mayor retención de sodio y agua, que junto con la vasoconstricción selectiva van a permitir una mayor volemia y de la presión arterial para mantener un intento de perfusión y no alterar el filtrado. Los mecanismos fisiopatológicos que se producen, por lo tanto, por esta insuficiencia prerrenal es una hipovolemia, ya que hay una pérdida de volumen sanguíneo, o bien hay una redistribución inadecuada de volumen. Muchas veces también se provoca esta insuficiencia prerrenal por un bajo gasto cardíaco, o una vasodilatación sistémica o vasoconstricción renal, o un aumento de la viscosidad. Entonces son 4 mecanismos que pueden llevar a una insuficiencia prerrenal: disminución de volumen, de insuficiencia de perfusión por bajo gasto cardíaco, alteración de la resistencia por vasodilatación sistémica o vasoconstricción renal, y alteración de la viscosidad sanguínea. Por otro lado, la insuficiencia intrínseca o parenquimatosa, que se desarrolla en 40% de los casos, sí afecta al parénquima y normalmente lleva a la acumulación de esta glicoproteína, que se denomina como glicoproteína de Tamm-Horsfall. Esto significa que si uno tiene una elevación de productos nitrogenados, significa que disminuyó la filtración glomerular. Si esto se mantiene por bajos niveles de saturación de estos tóxicos, puede ser insuficiencia renal crónica, o bien si se mantiene la creatinina previa normal, es una insuficiencia renal aguda. Si mediante ecografía se ve que existen alteraciones en las vías urinarias, puede ser que haya una obstrucción y pueda ser de tipo posrenal. Si en hay ciertos factores externos que pueden provocar
un daño en el riñón, pueden haber daños desde el glomérulo, en los vasos sanguíneos o en el intersticio de los glomérulos, la formación de cristales que llevan a una muerte tubular o necrosis tubular y por tanto insuficiencia intrínseca. Pero si esta mejoró con un tratamiento simple, significa que era una insuficiencia prerrenal provocada por insuficiencia de perfusión. ¿Qué puede llevar a una insuficiencia renal aguda de tipo intrínseca? Primero, que se afecte el glomérulo, que puede ser una glomerulonefritis primaria o una glomerulonefritis secundaria. Otro, que hay una afectación tubulointersticial, que puede haber una necrosis de los túbulos por una isquemia, por tóxicos o por cristales, o una nefritis tubulointersticial que puede ser provocada por fármacos, infecciones, tumores o que tienen un origen desconocido. Y lo otro es que se afecte los vasos sanguíneos que conforman la red del glomérulo o peritubular, ya sea por una inflamación de estos vasos sanguíneos, por trastornos trombóticos como la microangiopatía trombótica o por una hipertensión maligna, y también por la formación de procesos de ateroma. Acá vemos que cuando hay una isquemia renal, si bien lleva un proceso de insuficiencia prerrenal y puede ser regulada, si esto sigue inmediatamente ocurriendo, van a ocurrir cambios glomerulares hemodinámicos que van a llevar a la activación de las células mesangiales, que son las que están relacionadas con el glomérulo, a una vasoconstricción, que van a tratar de disminuir la tasa de filtración glomerular. Pero por un lado, pasado el tiempo, se provoca inmediatamente un daño tubular, lo que lleva a una obstrucción y por lo tanto una devolución de este filtrado hacia el glomérulo, lo que se denomina como back leakage, y que también disminuye la tasa de filtración. Y acá en esta imagen vemos cómo es la función de un glomérulo normal filtrando. Si hay una vasoconstricción, el arteriol aferente significa que también disminuye el filtrado. Si hay una obstrucción del túbulo, también va a disminuir el filtrado. Y si se pierde el filtrado y se permeabiliza a través de las paredes del túbulo, es lo que se denomina como back leakage, que es pérdida ligada al filtrado, que puede ser por una necrosis tubular. Aquí vemos que los túbulos normalmente acumulan una glicoproteína, mucoproteína, que es la de Towne-Horsfall, que es secretada por las células epiteliales, principalmente del asa de Henle ascendente. Esta proteína facilita la excreción de ciertos elementos porque se unen a elementos de la orina, y permiten la eliminación de esta. Pero en condiciones patológicas hay una excesiva formación de esta proteína, que ocurre la formación de ciertos conglomerados a nivel del túbulo distal y túbulo colector, que hace que precipite esta proteína y cause, digamos, acumulación directa en lo que es de cilindros y hialinos en un examen visualizado en lo que es la análisis de orina. Uno puede diagnosticar diferencialmente la insuficiencia renal aguda en cuanto a si es prerrenal o intrínseca. Si la densidad de orina es mayor de 1020, es prerrenal. Si la intrínseca tiene una densidad menor de 1010. Eso tiene que ver directamente con lo que es la concentración de solutos que existen. Además, si la urea o creatinina plasmática es mayor de 20, significa que hay una disminución de perfusión. Pero si está dañado ya la nefrona, significa que esta concentración tiende a afectarse directamente en lo que es la filtración de parenquimatosa. El sodio se ve aumentado en la intrínseca, y la presión de filtración de sodio obviamente también se ve afectado en lo que es la intrínseca. Tenemos también la insuficiencia renal que es posrenal, que se produce por una obstrucción de la vía urinaria, que es el 5% de los casos. Obstrucciones que pueden estar, por ejemplo, ahí a nivel de desembocadura de la pelvis renal por formación del uréter,
en el mismo uréter o en el trayecto de lo que es la uretra, por ejemplo, en el hombre, en el caso de una prostatitis o un carcinoma prostático. Entonces, las más comunes es por una obstrucción a nivel del meato uretral y del cuello vesical, ya sea por coágulos, cálculos, un espasmo o por vía prostática, o una obstrucción uretral bilateral o unilateral que puede ser porque en el lumen de la uretra se forman cálculos, coágulos o facelos, que son desprendimientos normalmente de tejido. O incluso en caso de tumores que están de manera externa a lo que es la vía urinaria, pueden provocar una compresión. Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia renal aguda es una retención de productos nitrogenados. Esto va a incrementar rápidamente los niveles de urea y creatinina, producto de que no se pueden eliminar los ácidos hacia el lumen de los túbulos, se produce una acidosis metabólica. Aumentan los niveles de potasio y fosfato, que es una hiperpotasemia e hiperfosfatemia, que al aumentar los niveles de fosfato disminuye los niveles de calcio, lo que provoca más adelante una alteración del sistema óseo. Hay una disminución de lo que es la formación de orina por bajo los 500 ml, que es oligouria, y la aparición de sedimento urinario, ya sea cilindros hialinos, inflamatorios, con grupos de célula inflamatoria, lo que está indicando que es una necrosis tubular, o cilindros eritrocitarios, que significa que la proteína está asociada directamente a glóbulos rojos, que indicaría que puede ser una alteración del glomérulo, o un exceso de proteína a nivel de lo que es la orina, lo que también podría indicar una afección del glomérulo. Existen fases clínicas en la insuficiencia renal aguda. La primera, obviamente, es la fase de comienzo, que involucra que hay una disminución del filtrado glomerular. Después hay una fase estado, que significa que hay una retención de toxinas a nivel sanguíneo, por lo tanto hay un aumento de toxinas urémicas que puede manifestarse con o sin oliguria, porque puede ser de que se forme una cantidad suficiente sobre 500 ml de orina, pero que el proceso de filtración o el proceso de reabsorción y secreción estén alterados y que lleven una retención de estas sustancias tóxicas a nivel sanguíneo. Por lo tanto, se aumentan las toxinas urémicas, se provocan trastornos gastrointestinales, sobre todo por la acción de la urea, o trastornos cardíacos por un exceso de potasio, o neurológica por un exceso de sodio. Inmediatamente se provoca una incapacidad de reabsorción muchas veces, o una disminución de la sensibilidad de la hormona antidiurética, lo que lleva a un aumento de la diuresis. Hasta que después se llega a un estado de recuperación, porque la insuficiencia renal aguda es de una manera reversible, la que va a provocar un aumento del filtrado glomerular. Entonces debemos tener claro cuando hay una lesión renal aguda o insuficiencia renal, si es prerrenal, tiene un origen por hipovolemia, disminución del gasto cardíaco, disminución del volumen circulante eficaz o una deficiencia del mecanismo de regulación renal. Si es intrínseca, puede haber una inflamación a nivel del glomérulo, una alteración a nivel de los túbulos o a nivel de una alteración de los vasos sanguíneos que forman parte de la red peritubular, que puede llevar esta alteración a los túbulos a un proceso isquémico o una infección, o toxinas que ocurrieron que estén dañando los túbulos, por ejemplo, toxinas exógenas, por ejemplo, la aplicación de ciertos tratamientos de antibióticos, o endógenas a través de dilución de cristales o ruptura del músculo, que puede provocar ante un infarto en miocardio o destrucción de células sanguíneas. Y la porrenal se debe a obstrucción a nivel de las vías urinarias, sobre todo en el cuello vesical y a través de la obstrucción pélvico-ureteral. Una de las características también de esta insuficiencia prerrenal y también en la insuficiencia intrínseca y porrenal es la aparición de sangre en la orina. Normalmente la aparición de sangre en la orina es lo que se denomina como hematuria. Por ejemplo, esta hematuria puede estar a nivel de una insuficiencia prerrenal, por ejemplo, provocada por un aumento de presión o el uso de anticoagulantes,
o la aparición de células que sean alteradas en forma, específicamente los glóbulos rojos, y que hace que aparezcan a nivel de lo que es la orina, o una falsa hematuria, que es que algunos tóxicos o alimentos den, o antibióticos, den alguna coloración en la orina que dé un aspecto que fuera la aparición de sangre, pero realmente no corresponde a ninguno. Lo otro es la hematuria renal propiamente tal, cuando se provoca una alteración directa en el glomérulo, o hay tumores, o existen infecciones, o hay quistes en el riñón, o litiasis, que lleva inmediatamente que se altere lo que es el parénquima. Y lo otro es la hematuria posrenal, producto de alteraciones a nivel de las vías urinarias, desde una infección en el tracto urinario, una litiasis que está afectando a nivel de uretra o uréter, una neoplasia a nivel de la vejiga, un cáncer prostático, una hiperplasia a lo mejor prostática, o que también desde el punto de vista ginecológico pueda provocar una alteración a nivel de lo que es el sangramiento uterino, y que se mezcle un poco con la orina, a pesar de salir por vías distintas. La otra patología es la insuficiencia renal crónica. Esta es una alteración más compleja que tiene múltiples causas y que ya no solamente lleva a una disminución del filtrado, sino a la pérdida progresiva de las nefronas funcionales. Acá hay pérdida de nefronas. Este es un deterioro que es paulatino y además que se considera irreversible. Y la disminución del filtrado está bajo los 60 ml por minuto. El daño renal persistente durante a lo menos por 3 meses es la que va a provocar esta insuficiencia renal crónica. La etiología es diversa, puede producirse por una diabetes, por glicosilación de los distintos vasos sanguíneos, lo que lleva a una nefropatía diabética, o por una hipertensión, o por una aterosclerosis que haya provocado una isquemia con muerte de unidades funcionales, una glomerulonefritis o una poliquistosis, que es el aumento de quiste a nivel renal. Por lo tanto, acá tenemos realmente el parénquima dañado y con la pérdida de unidades de nefronas funcionales. Acá vemos cómo un riñón puede ser, en este caso, poliquistosis, una numerosa cantidad de quistes que van destruyendo el parénquima renal. Acá vemos cómo está estructurado lo que es el glomérulo. Por ejemplo, este es el capilar, que forma parte del glomérulo, la membrana basal y los podocitos, que forman la barrera de filtrado. Pero en enfermedades ya más inflamatorias vemos que hay una alteración de la estructura. Existen pérdidas de la barrera de filtración, alteración de su integridad, lo que va a afectar obviamente a la estructura directa de lo que es la nefrona. La fisiopatología de la insuficiencia renal crónica es que hay un daño renal, y esto, por haber un daño renal, hay una sobrecarga de agua y solutos. Eso significa que cuando tenemos una presión de filtrado menos de 20 o menos de 30 incluso, tenemos una gran concentración de urea, una gran concentración de potasio, una gran concentración de hidrogeniones y de sodio, que altera inmediatamente el equilibrio sanguíneo y por lo tanto la salud. A medida que va aumentando la presión de filtrado, significa que van desapareciendo cada uno de estos elementos desde la sangre. Y es necesario que, por ejemplo, exista una presión de filtrado por sobre los 50 para que realmente se elimine la urea como elemento tóxico. Existen mecanismos compensadores cuando se produce una insuficiencia renal crónica, pero al final estos mecanismos compensadores provocan al final un daño, así como ocurría en la insuficiencia cardíaca que revisamos. Por un lado, como hay una disminución del número de nefronas funcionantes o funcionales, existe un aumento de la filtración glomerular en las nefronas que son intactas, por lo tanto hay una hipertrofia glomerular. Eso permite aumentar la superficie de filtración para permitir un mayor flujo y mejor filtrado.
Pero esto lleva inmediatamente a un aumento de la presión hidrostática en el glomérulo, o una hiperfiltración glomerular que va a provocar inmediatamente un daño que lleva a que hay una esclerosis glomerular, en que se provoque un daño en el glomérulo con una fibrosis incluso a nivel de túbulos y el espacio intersticial. Esto significa que se está dañando la barrera de filtración directamente y que se va alterando directamente el componente vascular, que son los capilares que forman el glomérulo y la red peritubular. También otro mecanismo de compensación es que hay un aumento de síntesis de amoníaco a nivel tubular. Ese amoníaco se va a unir a los protones y va a permitir disminuir el pH para formar el amonio, y a su vez las células van a generar una mayor cantidad de carbonato. Y por otro lado hay una disminución de la reabsorción tubular de agua y sodio y aumento de secreción de potasio, proceso que es de una forma regulado hormonalmente por lo que es la hormona antidiurética y aldosterona. Pero esos procesos de alguna forma también van a llevar a una desensibilización hormonal y a un desequilibrio también a nivel corporal. Tenemos manifestaciones clínicas características de la insuficiencia renal crónica, en que el clearance de creatinina se ve obviamente totalmente disminuido porque el periodo de depuración de creatinina desde la sangre ahora es de 30 ml por minuto, lo que es muy bajo. En fase intermedia se lleva incluso una anemia por el producto de que el riñón produce la hormona que es eritropoyetina, que regula el proceso de eritropoyesis. Y a su vez hay una alteración del metabolismo óseo mineral, porque ya el riñón no activa a la vitamina D, y como aumenta la cantidad de fosfato, lleva a que también se altere, que el calcio se adhiera al fosfato a nivel sanguíneo, y eso significa que desmineraliza el hueso. Y lo que lleva a su vez a un hiperparatiroidismo, en que la hormona paratohormona de la glándula paratiroides aumenta en la sangre y que provoca una mayor desmineralización. Tenemos distintas fases o estadios de lo que es la insuficiencia renal. Tenemos un estadio 1, en que la filtración glomerular normalmente es normal, o puede estar aumentada, pero hay una evidencia sí de daño. Por lo tanto, la filtración es mayor de 90 y tiene la característica de que no hay síntomas. Después tenemos un estadio 2 en que ya la filtración se disminuye levemente, sigue, obviamente existe el daño, y se mantiene en niveles de 60, 89 y tampoco hay una aparición de síntomas. Hasta que estamos en un estadio 3 en que la filtración glomerular está realmente disminuida, está moderadamente disminuida y se mantiene en un rango de 30 a 59, y que los síntomas aparecen ya, pero no de manera habitual, sino que aparecen de una manera esporádica. Hasta que tenemos un estadio 4, que tenemos una filtración glomerular gravemente disminuida, que acá ya aparecen síntomas más recurrentes, como es la anemia, que es la disminución de glóbulos rojos, una alteración en el proceso de nutrición, aparecen dolores óseos, hay sensaciones de parestesia o hormigueo, que incluso pueden llegar a disestesia, que es esta sensación de adormecimiento con dolor, y un malestar general que inmediatamente ya lleva a estados como acumulación excesiva de toxina, lo que lleva inmediatamente a que se genere picazón en la piel, ciertas erupciones. Hasta la etapa ya 5, en que se debe obviamente a una filtración glomerular que es menos de 15, que obviamente se debe considerar, ya que debe existir una terapia de reemplazo. Estos 5 estadios es para determinar el nivel de daño renal. Yo en estadio 5 ya se considera directamente que hay una insuficiencia renal crónica que no es manejable con un tratamiento clínico directo, sino que se deberá pensar en mecanismos compensatorios desde diálisis hasta reemplazo renal.
En fase avanzada de la insuficiencia renal se ven distintas alteraciones. Una de las alteraciones es el control hídrico. Aparecen, digamos, elementos que puede ser una poliuria, un exceso de orina, pero que no significa que por exceso de orina se están eliminando toxinas, sino que es solamente un descontrol que existe a nivel de la baja sensibilidad de la hormona antidiurética. O nicturia, aumento de orina a nivel de la noche, o mucha sed, que es la polidipsia, o además una oliguria que se relaciona con una hipervolemia. También hay alteraciones de nivel del sodio, lo que lleva a la disminución de sodio eh, o al aumento de él, que puede ser a una hiponatremia o hipernatremia, lo que lleva a la formación de edemas, al aumento de la presión arterial, hipertensión y al riesgo de una insuficiencia cardíaca. Hay alteraciones también en el control de lo que es el potasio y el pH. Recuerden que el riñón es el que permite un balance del potasio y el sodio a través de los mecanismos de secreción y absorción renal en los túbulos. Por lo tanto, se puede dar una hiperpotasemia y además una acidosis metabólica, lo que va a provocar inmediatamente que la saliva tenga un olor a urea, lo que se denomina como el fetor urémico, una baja respuesta inmune, porque el aumento de urea afecta a la capacidad del sistema inmunitario y linfático, una resistencia a insulina, alteraciones endocrinas, alteraciones de la conducción nerviosa, lo que lleva a una polineuropatía periférica, alteraciones del sistema de coagulación, que son las complicaciones hemorrágicas, y trastornos gastrointestinales por la misma acumulación de urea, que llevan también a que la persona esté malnutrida. Bueno, y en la imagen de la derecha ustedes ven todos los trastornos que se manifiestan producto de esta alteración de los distintos niveles descompensados de agua, sodio y potasio y pH, desde alteración de tóxicos que pueden llevar a una encefalopatía, por lo tanto, esta inflamación que nos puede llevar a niveles de demencia, aterosclerosis, alteraciones cardíacas, alteraciones incluso del páncreas en la secreción de insulina que no sea reconocida por las células y que se denomine como una resistencia insulínica, trastornos del sistema digestivo que llevan a que la persona esté con mucha náusea, vómitos, aumento de gastritis, inmediatamente exista la característica de también poliuria o nicturia con alteraciones del equilibrio ácido-base, que hayan calcificaciones a nivel de lo que sean los distintos músculos, alteraciones a nivel renal, edemas y polineuropatías, que es bastante complejo. Eh, Al haber una ecografía, uno ve la estructura del riñón claramente, en que se ve una diferencia en lo que es la manifestación de lo que es la corteza renal junto con la médula y el seno renal en el punto de hilio. Pero ya cuando hay una insuficiencia renal crónica y se evidencia el daño, se ven zonas totalmente alteradas en una dismorfia de contraste que está afectando directamente a una pérdida de la funcionalidad parenquimatosa. Otra de las alteraciones del sistema renal es la glomerulonefritis. La glomerulonefritis, que como su nombre lo indica, es la inflamación directa del glomérulo. Acá vemos que hay aquí un glomérulo renal en que hay células mesangiales que forman parte directa de estas redes capilares, la ubicación de los podocitos y con la estructura e integridad de la membrana de filtración. Pero en una glomerulonefritis se produce un proceso inflamatorio en que hay un acúmulo de células que antes no estaban, tanto a nivel de los capilares, células inflamatorias y células mesangiales, que estrechan la contigüidad de los capilares y hay una extravasación de componentes hacia el espacio capsular o de Bowman, desde leucocitos hasta componentes como son hematíes. Y se provoca una alteración estructural y funcional de lo que es la barrera de filtración, porque muchas veces se depositan inmunocomplejos. Entonces, los mecanismos para provocar esta glomerulonefritis es la formación, por ejemplo, de anticuerpos frente a antígenos que se dan producto de este desorden inflamatorio.
o bien formación de inmunocomplejos circulantes que pueden ser producto de otra alteración, como puede ser un lupus o cualquier otra enfermedad autoinmune. Entonces se produce un foco inflamatorio en el glomérulo por mediadores. Eso hace de que en el glomérulo se recluten células inflamatorias, células que son los polimorfos nucleares. Se altere la estructura y funcionalidad de los podocitos y el endotelio. Por lo tanto, se altera la estructura y funcionalidad de la barrera glomerular. Se comienzan a filtrar elementos figurados y proteínas. Y eso provoca que además que en el espacio periglomerular o de Bowman se depositan células que comprimen al glomérulo y que aumentan el proceso de destrucción de la barrera de filtración y por lo tanto disminuyen más el filtrado. Tenemos dos mecanismos distintos en producir alteraciones, una que es el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico es cuando hay una inflamación del glomérulo y se produce una insuficiencia renal aguda asociada normalmente a hematuria y por lo tanto vamos a obtener que hay cilindros hemáticos. Producto de esta inflamación de los glomérulos existe una oliguria, disminución de la formación de orina, una hipertensión, una hematuria, edemas y proteinuria. Y esta glomerulonefritis normalmente puede ocurrir por un proceso de infección. El más característico es la infección por estreptococo beta hemolítico, que lleva a la formación de ciertos complejos que alteran la estructura de la membrana y por lo tanto del mecanismo de filtración. Que se distinga al síndrome nefrótico, que acá aumenta la permeabilidad de la membrana glomerular, pero ya no es selectiva. Por lo tanto, hay manifestaciones que pueden ser renales y extrarrenales. Eso significa que se eleva la cantidad de proteínas a nivel de la orina, que no ocurría en el síndrome nefrítico, de 3,5 en 24 horas a inmediatamente gramos de los 150 miligramos que debieran existir. Por lo tanto, hay un cuadro de edema severo, se altera la presión oncótica, no siempre está asociado a una insuficiencia renal, y las consecuencias de esta proteinuria involucran de que disminuye la cantidad de albúmina, altera la presión oncótica y eso significa que provoca un edema, se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona y ADH. Hay trastornos de lípidos debido a que para mecanismos de compensación se aumenta la síntesis de lípidos por parte del hígado. Hay una hipercoagulabilidad porque se pierde proteínas que participan en los mecanismos de coagulación o de la regulación de esta. Hay infecciones porque disminuye la cantidad de inmunoglobulinas, que son proteínas que también se pierden a partir del filtrado, y una malnutrición proteica y anémica. Entonces, inmediatamente tenemos que en el síndrome nefrótico hay una albuminuria, un aumento de albúmina a nivel de la orina. Eso provoca una hipoalbuminemia, disminución de las proteínas plasmáticas. Eso disminuye la presión oncótica a nivel del plasma, lo que lleva a la alteración de presiones hidrostáticas, lo que lleva a un edema. Y producto de ese edema se disminuye el volumen arterial, lo que lleva a la activación de distintos mecanismos que a su vez provocan una mayor retención de sodio y agua en el riñón que aumentan el edema. Y esto se genera como un círculo vicioso que, producto de este exceso de proteína eliminada y por los mecanismos de compensación, va aumentando el edema corporal. Y ahí tenemos ustedes, para diferenciar cada uno de ellos, tenemos el síndrome nefrítico asociado a lo que es insuficiencia. Hay una alteración en lo que es la filtración. Normalmente provoca una disminución de la formación de orina, que es distinto al síndrome nefrótico, en que hay una alteración de la eliminación de la permeabilidad, por lo tanto ya no es selectiva y se pierde una gran pérdida de proteína, lo que disminuye la proteína a nivel sanguíneo, con aumento de lípidos a nivel de la sangre, lo que como círculo vicioso de los mecanismos compensadores, renina, angiotensina, aldosterona, lleva una mayor retención de líquido y alteración de presión oncótica, por lo tanto a un edema periférico. Otra de las patologías del sistema renal son la infección urinaria. La infección urinaria normalmente es principalmente bacteriana. Hay infecciones que se clasifican bajas si inflaman la vejiga, que es la cistitis,
o la uretra, uretritis, y altas cuando se inflama directamente parte de lo que es la pelvis renal y parte del riñón, que sería una pelionefritis aguda. Acá tenemos los distintos tipos de bacterias que pueden provocar una infección urinaria y siempre destaca que la mayor parte de las infecciones urinarias son por Escherichia coli. Escherichia coli que habita normalmente a nivel del sistema gastrointestinal y que a su vez por migración o mal aseo o mal mecanismo de barrera inmunológica puede ser que esta bacteria ascienda y provoque una infección a nivel de las vías urinarias. La clínica normalmente más complicada que puede provocar esta infección es que haya una alteración del parénquima renal y se provoquen alteraciones también a nivel gonadal y prostático, con la presencia de fiebre. Y cuando no es complicada, normalmente se provoca una inflamación de la vejiga con cierta manifestación de dolor, pero sin fiebre. La etiología, obviamente, principalmente de bacterias gram negativas, Escherichia coli, y gram positiva, el Streptococcus fecalis. Recuerden que el concepto gram negativo y gram positivo se refiere a la estructura de la pared bacteriana. La fisiopatología normalmente es que ocurre un ingreso de lo que es el agente patógeno. Este ingreso se manifiesta a nivel ascendente, normalmente en el sistema eh, urinario. Existen barreras inmunológicas, desde el moco que está a nivel de la mucosa, sistemas de mecanismo de regulación inmunológica, y que si no se logra, inmediatamente este agente infeccioso ingresa, coloniza y es capaz incluso de pasar a nivel sanguíneo, generando una sepsis. También está un mecanismo de ingreso por contigüidad o por infección de otro tipo. Una vez que asciende, empieza a colonizar todo lo que es directamente la zona de ingreso a lo que es el aparato genitourinario y además la zona periuretral, hasta que se produce la colonización, multiplicación y proliferación, que es ya la patogenicidad, y que van a depender directamente esto de ciertos factores, o sea, qué tan patógena es la capacidad bacteriana a través de productos que secrete la propia bacteria o que destruye la barrera inmunológica, cuánta es la cantidad de ese agente y qué mecanismos de defensa posee el paciente. Las manifestaciones clínicas normalmente en una cistitis aguda es una disuria, una polaquiuria, un tenesmo y dolor suprapúbico, que significa que hay una molestia al orinar manifestación de como que no hay una micción completa, y además se manifiestan dolores propios. La orina es de mal olor y opaca y sanguinolenta, producto de estas colonizaciones bacterianas, con aumento de leucocitos y bacterias. En cambio, una pielonefritis, ya cuando ocurre inmediatamente una llegada de estas bacterias al riñón, significa que están colonizando el riñón y se produce ya fiebre. Hay nivel de escalofríos, dolor lumbar, náuseas, sobre todo dolor lumbar por inflamación e infección de lo que es la pelvis renal, síntomas además de la cistitis asociado, dolor a través de la presión o percusión realizada y un aumento de leucocitos en la orina, de bacterias e incluso pus. Y otra de las patologías es la litiasis renal. La litiasis no es otra cosa que la formación de distintos cristales a nivel de riñones. Hay cristales que pueden ser cálcicos, que se manifiestan como radiopacos, ya pueden ser de oxalato cálcico o fosfato cálcico. Están los de ácido úrico, que son radiotransparentes, y también hay de estrubita, que es un fosfato amónico magnésico, que son radiopacos. El proceso de cómo ocurre este mecanismo es porque el depósito de sales cálcicas a nivel de riñón lleva a que estos se cristalicen. Y al cristalizarse, estos se comienzan a generar centros de mayor precipitado y que llevan a la agregación. Una otra cosa es lo que ocurre con los hervidores, que frente a la gran cantidad de sales que existen en el agua y depósitos, si no hay un aseo
continuo de este hervidor vamos a ver el depósito del sarro. Algo muy similar es lo que ocurre a nivel renal. Y acá tenemos que las sales cálcicas son las más frecuentes, oxalato cálcico es lo más común, principalmente en el hombre. El origen de esto puede ser por un aumento de calcio, o un aumento de oxalatos, o un aumento de ácido úrico. El pH inmediatamente es independiente porque normalmente si es oxalato cálcico no afecta el pH, si es de otra característica puede ser más alcalino. Una de las características que se manifiesta es que es radiopaco. Y ustedes ven que la morfología de los cristales es diversa. Normalmente los cristales se ven que tienen bastantes puntas, lo que realmente provoca que puede haber desgarro del tejido ureteral. Hay que pensar que mientras los cristales se mantienen en los cálices, eh, normalmente son asintomáticos. Pero en el momento que comienzan a aparecer a través de la pelvis renal, esto posee una gran inervación y que da la manifestación directamente de dolor. Eh, es una de las características de estos cristales. El tratamiento obviamente está dado por agentes que permiten de alguna forma disolver estos distintos tipos de elementos. No olvidemos que un tema de radiopaco a nivel de una radiografía es la presencia de estas características. ¿Ya? Acá significa que hay una máxima absorción a través de lo que son rayos X. Tenemos los de estrubita, que de frecuencia de 15%, sobre todo en la mujer, que normalmente se produce por una infección recurrente, el pH alcalino. Estas son las morfologías que se generan. Están los de ácido úrico, también frecuentes en el hombre, de 5 a 10%. Sobre todo se dan enfermedades como la gota, que es un trastorno en el metabolismo de las purinas. Eh, Acá obviamente el pH es ácido, son radiotransparentes, por lo tanto no son visualizados directamente a nivel de una radiografía. Y los de cistina, que son los de menos frecuencia, que es la misma frecuencia a nivel de hombre y mujer, son trastornos a nivel de lo que es cistina. Estos cristales forman realmente estructuras que son bastante ácidas y que normalmente generan ciertos depósitos que pueden provocar una alteración de bloqueo si poseen una excesiva agregación. Producto de este depósito de cristales puede existir un cólico nefrítico, dependiendo del grado de obstrucción que provoque. Que obviamente si hay una obstrucción significa que aumenta la presión a nivel de la pelvis renal. Si aumenta la presión de líquido a nivel de la pelvis, significa que hay una distensión de la cápsula renal y eso provoca un dolor en la fosa renal y ahí se manifiesta ya directamente lo que es la manifestación de dolor, pero que no es propiamente de la estructura parenquimatosa renal, sino es de la compresión que hace en el lugar donde se ubica el riñón. Entonces hay personas que de repente pueden tener cálculo por mucho tiempo a nivel intrarrenal y que en el momento que comienzan a descender por pelvis provocan estas obstrucciones hasta que son eliminados por mecanismos de un alto consumo de agua o mecanismos de abordaje clínico como es la litotripsia. Pero hay personas que mantienen estos cálculos cristales dentro del riñón y no lo eliminan, provocando obstrucciones. Y estas obstrucciones inmediatamente hacen de que vaya aumentando la presión de líquido en el riñón. Y esto es lo que se denomina como hidronefrosis. Es tanta la presión de líquido que puede aumentar que eso es lo que va distendiendo al riñón y provoca dolores renales bastante complicados, que es el cólico nefrítico. Por último, tenemos las alteraciones del equilibrio ácido-base e hidroelectrolíticas que se generan en nuestro cuerpo. De alguna forma existe una regulación de lo que es el nivel de hidrogeniones en nuestro cuerpo, porque de partida el aporte fisiológico y los hidrogeniones viene aportado ya sea por los ácidos volátiles o por los ácidos fijos, ¿ya?
los hidrogeniones normalmente son atraídos fuertemente por las proteínas y eso hace que realmente desestabilice lo que es el pH. Existen distintos mecanismos de amortiguación en el riñón. Una amortiguación o buffer es como eh, permitir de que el pH no se vea ni disminuido ni aumentado. Tenemos una característica de, por ejemplo, que a nivel intracelular las proteínas, el carbonato cálcico y el fosfato sódico son amortiguadores orgánicos. Entonces pueden equilibrar estos ácidos que son fijos, que por ejemplo es el CO2 es un ácido fijo, entendiendo que un ácido volátil es un ácido acético, por ejemplo, el ácido butírico, etcétera. Tenemos también mecanismos que son extracelulares, la presencia de bicarbonato. Tenemos mecanismos de compensación por el pulmón y mecanismos de compensación por el riñón, que se basa en la reabsorción de bicarbonato, de cómo se genera bicarbonato o cómo se eliminan los hidrogeniones. Entonces acá vemos cómo a través de estos ácidos fijos, que por ejemplo está dado por los hidrogeniones, gracias a una generación de bicarbonato o reabsorción de bicarbonato por el riñón, se mantiene un equilibrio y se compensa y se logra disminuir el efecto de la acidez. Por otro lado, también un aumento de CO2 también lleva a un equilibrio en lo que es la fuente de bicarbonato. Internamente existen mecanismos que permiten acá la formación de bicarbonato, que a través del agua interactúa con el CO2 mediante la anhidrasa carbónica, se forma el carbonato que regula inmediatamente el pH sanguíneo. De acuerdo a esta manifestación del pH tenemos mecanismos que son de acidosis o alcalosis. Y a su vez, tanto la acidosis como la alcalosis se diferencian en respiratoria y metabólica. Por ejemplo, en acidosis, la acidosis metabólica es por un aumento de ácidos fijos, ¿ya? Esto significa que los ácidos fijos se pueden acumular porque, por ejemplo, un aporte exógeno, ya sea por una intoxicación de salicilatos, una intoxicación de alcohol metílico o el etilenglicol, o porque hay una generación excesiva de estos hidrogeniones, como ocurre en la diabetes, que hay una cetoacidosis diabética, o hay una acidosis láctica cuando ocurre una hipoxia, ya que al menor oxígeno, la glucosa forma piruvato y este se transforma en ausencia de oxígeno ácido láctico. A su vez también puede ocurrir esta acidosis metabólica por una disminución del bicarbonato que puede disminuir por una diarrea o por una insuficiencia renal. Las manifestaciones clínicas de la acidosis metabólica es que obviamente hay una hiperventilación pulmonar, lo que se denomina como respiración de Kussmaul, una hipertensión pulmonar producto de una vasoconstricción que provoca el exceso, por ejemplo, de CO2. Tenemos disminución de la capacidad contráctil del corazón, arritmias, confusión mental, hiperpotasemia, incapacidad de la captación de glucosa, desmineralización. O sea, son muchos los efectos que puede provocar el aumento de ácido fijo en las funciones de los distintos órganos. En cambio, la acidosis respiratoria se produce directamente, más que por un ácido fijo, es el aumento de CO2. Y eso significa que el riñón también puede haberlo causado porque genera mayor cantidad de bicarbonato. Entonces acá tenemos un esquema que permite diferenciar ambas. Tanto en la acidosis metabólica como respiratoria hay una disminución del pH. En la acidosis metabólica hay un aumento de la presión de oxígeno, pero en la acidosis respiratoria hay una disminución de la presión de oxígeno. En la acidosis metabólica hay una disminución del CO2, pero en la acidosis respiratoria sí hay un aumento de CO2, que puede ser por una bajo hematócido de intercambio a nivel pulmonar. Y en la acidosis metabólica disminuye el bicarbonato, porque acá se están acumulando mayor cantidad de ácidos fijos, pero en la acidosis respiratoria aumenta el bicarbonato, porque el aumento de bicarbonato lleva a su vez un mayor aumento de CO2,
teniendo en claro de que hay una conversión de CO2 más agua en ácido carbónico y después bicarbonato. Tenemos también lo que es la alcalosis. La alcalosis metabólica es porque se van perdiendo estos ácidos fijos, ya sean puede ser por pérdida gastrointestinales de protones, por vómitos, o una aspiración de sonda nasogástrica, o por pérdidas renales por diuréticos, o por exceso de aldosterona, o por una administración exógena, o una hipopotasemia severa, lo que lleva a que disminuya la ventilación, hay una falla en la conducción cardíaca que genera arritmia. Hay una falla también en la conducción nerviosa que lleva a alteraciones de conciencia o convulsiones o falla en la contracción muscular. En cambio, la alcalosis respiratoria es una disminución del CO2 que lleva a una crisis de ansiedad, que es casi como una crisis de pánico. Hay una hiperventilación, alteración en el sistema nervioso central, fiebre, accidente cerebrovascular, una meningitis, y se estimula obviamente lo que es el centro respiratorio. Entonces aquí nuevamente tenemos un mecanismo para evidenciar lo que es una alcalosis metabólica de una alcalosis respiratoria. En ambos hay un aumento de pH porque hay alcalosis. La presión de oxígeno en la alcalosis metabólica se mantiene igual, en cambio en la alcalosis respiratoria se mantiene en aumento, producto de que hay una hiperventilación. La acidosis metabólica lleva un aumento de CO2, pero en la respiratoria, la alcalosis respiratoria lleva una disminución de CO2. Y el bicarbonato en la alcalosis metabólica disminuye, ¿ya? Y en la alcalosis respiratoria aumenta. ¿Ya? Estos son desequilibrios que se producen claramente por el pH a nivel sanguíneo. Hay un concepto también de lo que es la osmolalidad, que nosotros tenemos una concentración de agua a nivel del cuerpo que intracelular alcanza el 70%. Dentro de los vasos sanguíneos es 10% e intersticial el 20%. O sea, todo esto es el agua que nosotros tenemos en el cuerpo. Que esta agua posee una serie de elementos incorporados, tanto cationes como aniones. Por lo tanto, tenemos un concepto de osmolalidad, que es la concentración de solutos que están en un fluido, que acá lo estamos evaluando como el número de partículas por peso de fluido, que es distinto a la osmolaridad, que evalúa el número de partículas por volumen. ¿Ya? Una es por número de partículas por peso y otra por volumen. Y este concepto de osmolalidad en salud es muy sustancial porque nos permite detectar cambios como de deshidratación que llevan a alteraciones de la función orgánica. Eso significa que tenemos cuando hay una mayor osmolaridad, inmediatamente hay que regular, significa que hay una mayor cantidad de partículas de soluto por peso. Eso significa que tenemos que consumir más agua. ¿Y cómo se logra esto? Porque al aumentar la osmolaridad se estimula lo que es el hipotálamo, lo que lleva a un aumento de sed para incorporar agua y también a la secreción de la hormona antidiurética que permite una mayor reabsorción de agua en los tubos colectores. Por otro lado, si disminuye la volemia, inmediatamente existe una estimulación de lo que es el aparato juxtaglomerular, lo que activa la renina, la formación de angiotensina 1, angiotensina 2. Angiotensina 2 que tiene varios efectos, estimula también el hipotálamo en manifestación de lo que es sed, permite que la angiotensina 2 aumente lo que es la constricción de arteriola, lo que va a permitir de alguna forma el aumento de la volemia y que de alguna forma también el corazón secreta péptidos natriuréticos que también pueden regular la reabsorción de sodio. La angiotensina 2 por su lado actúa aumentando la aldosterona, lo que permite una mayor reabsorción de sodio, ¿ya? Que también permite regular el aumento de la volemia. También tenemos la mantención de sodio que debemos mantener en nuestro cuerpo. Si la cantidad de sodio es menos de 135 milimol por litro, significa que está asociada a una pérdida o eliminación, que puede ser por una enfermedad de Addison, que es por un trastorno de lo que es directamente la aldosterona, el uso de diuréticos, enfermedades renales, vómitos, diarrea o quemaduras. También puede ser por una secreción excesiva de hormona antidiurética o por edema generalizado.
Si tenemos un aumento de concentración de sodio, significa que está por sobre los 145 milimol por lo que es litro, milimolal. Esto es porque hay una síntesis o acción directamente del ADH, que significa que inmediatamente se provoca una diabetes insípida, que puede ser de origen central o nefrogénica. La diabetes insípida significa que inmediatamente se provoca una mayor alteración en la que es la acción de esta hormona antidiurética, ya que al disminuir sus cantidades no puede provocar una absorción de agua y por lo tanto se pierde sodio. Si es central es porque hay una alteración a nivel hipotalámico, y si es nefrogénica puede ser de que pueden estar los niveles bien de ADH, pero el túbulo no la reconoce y por lo tanto no puede reabsorber el sodio. O también por el aumento de pérdidas por la piel, etilosis osmótica, o por la disminución de ingesta. Todos estos trastornos del sodio llevarán a problemas de conducción de potenciales. Eso significa que se altera la motilidad, la contracción muscular, el mecanismo de latido del corazón y además el funcionamiento de nuestro sistema nervioso.